Bienvenidos. El hecho político de dignidad y responsabilidad en la semana no debe ser olvidado tan rápido. Con la fugacidad que han pasado las cosas, en 7 días particularmente agitados, la crisis eléctrica que se mantiene, las manifestaciones en Quito que no lograron incendiar la ciudad, pero por las cuales van a insistir el primer año que cumple el presidente Noboa hoy día, y sobre todo la descalificación de la candidatura de Jan Topic y el giro rocambolesco que dieron a partir de entonces en ese partido, especialmente él, con una serie de discursos y de recursos que pretendían suplir lo que ya no se podía arreglar, y en vez de hacer lo que era coherente, y dicen que lo pensaron, principalizar o candidatizar a su vicepresidenta para presidenta, puesto que la candidatura no estaba inscrita y no estaba realmente renunciando a nada, dizque para cubrirse de cualquier contingencia, lanzar una moneda, sacar primero un candidato vinculado al correísmo. Cuando armaron el escándalo en el país, se dieron cuenta recién, y acudieron al famoso concurso que habían hecho, y de ahí salió un ilustre desconocido que puede tener todos los méritos del mundo, pero sin duda un sentido de aventura único como para creer que puede ser presidenciable por la trayectoria profesional o académica. ¿Qué es este país? ¿Una reunión de carpetas para ver quién califica como mejor currículum? ¿O un conjunto de cualidades y de preparación que puedan convertir al presidente en estadista? Un rasgo en ese último sentido demostró Michelle Calvache al desistir de su candidatura, o mejor dicho, de su opción. Y por eso no debemos olvidarlo, debemos hurgar en lo que pasó, cuestionar inclusive la actitud que tomó y tomarlo como la gran lección para futuro, puesto que ahí hay un rasgo de dignidad y de humildad en la mujer, en la política mujer, muy necesario en la política en general. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. La primera vez que Michelle Calvache, abogada, 39 años, una hija. Una hija. ¿Edad? 8 años. Estuvo en un programa de opinión, fue con nosotros. Cuando Santiago Bekdash nos pidió que la tomáramos en consideración, porque le parecía un elemento muy valioso para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Coincidimos con el diagnóstico de un luchador, como es y sigue siendo Santiago Bekdash. Averiguamos en sus antecedentes, y luego confrontamos su pensamiento, y a partir de aquello no fue una vez la que concurrió, sino varias. En este espacio ha estado, después de que ha sido consejera con esta 3, la vez anterior no pude conversar con ella, vino a Guayaquil y sin embargo tuve inconvenientes a última hora que gracias a María Clara Trivillo permitieron hacer la entrevista, pero no conmigo. Hoy he desistido de la entrevista del presidente Uribe, que la cambió de la mañana para la tarde en que grabamos este programa, en función de que en la mañana se reunía con el presidente Noboa. Comprendí muy bien el diferimiento y espero que ustedes comprendan mi compromiso. Con Uribe podré conversar, Dios mediante, muchas veces de los temas de Colombia y de la seguridad e inversión que ha venido a hablar. Con esta invitada de esta coyuntura, una sola vez. Después no tendrá sentido. Ella ha sido secretaria general de Empresa Eléctrica Quito, subcoordinadora de transparencia del CPCCS, coordinadora jurídica del Ministerio de Salud Pública, coordinadora de normativa del Ministerio de Coordinación y Conocimiento, abogada de la Procuraduría Metropolitana, jefa de régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura, directora de asesoría jurídica del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, gerente de gestión normativa en el Ministerio Coordinador de Producción,
un máster en Derecho Administrativo y una maestría desarrollando la Administración y Políticas Públicas. Como ven, la señora no es una improvisada. Y me afano en destacar este recorrido en la vida pública que parece muchos que la pueden aprender leyendo la Constitución. Disculpen la larga introducción. Abogada, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar aquí. ¿Cómo se siente después de esa dramática decisión? La verdad me siento en paz con la decisión que tomé y sobre todo con el país, porque realmente tenía que tomar una posición al respecto y siempre basado en mis principios y valores llegué a la dolorosa posición de tener que apartarme de esta contienda política. ¿Cuáles principios y cuáles valores? Bueno, primero la honestidad, la claridad, la coherencia política, la coherencia de pensamiento. Realmente no podía seguir dentro de un proceso amañado, un proceso que realmente no correspondía a la naturalidad que debería tener este tipo de contiendas políticas. Recordemos que para tener un presidente de la República no era cuestión de meter una plataforma y tener un proceso tan amañado y tan extraño para elegir a algo tan importante y tan delicado como es un candidato a la presidencia de la República. Vamos a explorar y desarrollar eso enseguida. Antes, permítanme recordarles que nos pueden ver por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Gracias de paso por el seguimiento al tema de la proeza de la TRI ayer. En Extreme TV Cable estamos por Vito TVO de Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Eso es Canal 9 para señal abierta solo en Manaví. En RTU estamos en todas las cableras del Ecuador. DirecTV es 177, CNT 12, TV Cable o Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión, ¿no? 09. Les anticipo, estamos también ya en los 200.000 suscriptores de la aplicación del fútbol, se llama Zapping. Y luego les voy a contar cómo a través de Macro Digital ya entramos a España a través de cableras. Indistintamente de que gracias a internet y redes sociales esto es planetario. El otro día me escribieron de Corea del Sur, un ecuatoriano que vive en Corea del Sur. Michelle Calvache estaba muy contenta y con grandes expectativas antes de que sucediera esto cuando comunicó por qué adoptaba la decisión. Oigan. Hace unos meses atrás entendamos que no había contendor que les haga calor tanto al correísmo como al partido de Noboa, del presidente Noboa. Entonces, claro, al ser nosotros la tercera opción realmente para la ciudadanía, les da bastante miedo y deberían tenerlo porque nosotros somos un binomio bastante fuerte que viene con propuestas serias para el país que van a poderse cumplir a lo largo del tiempo y de la compañía obviamente de unos asambleístas que van a dar ese respaldo también desde la asamblea. Entonces, ¿eso les asusta? Somos un binomio bastante fuerte, un partido bastante fuerte y se acababa recién de conocer y unir a Topic. ¿De dónde le venía el entusiasmo? Bueno, yo creo que las ideas que en su momento, el proyecto político que se propuso, realmente tenía mucho valor. Realmente el tema democrático, el tema de ideas innovadoras para cambiar el país, me llamaron mucho la atención. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Michelle? Sí, ¿qué la enamoró del proyecto? Todo el mundo llama a un conjunto de propuestas proyecto. ¿Cuáles? Bueno, él tenía propuestas bastante serias con respecto a la seguridad, con respecto incluso a la inteligencia artificial que debería ya el movimiento al cambio tecnológico incluso que necesita el gobierno ampliamente, puesto que estamos muy retrasados. Eso podría agilitar muchos espacios en la burocracia actual del país. ¿Alguna en particular que le entusiasmó o que vio disruptiva, distinta? ¿Qué respecto a la mujer, que es un tema que a usted le ha interesado también? Sí, bueno, yo en su momento le había solicitado 3 ejes de trabajo, entre esos estaba el turismo, porque creo que realmente el turismo puede ser exponencial para poder llevar al Ecuador a otro nivel
dentro de Sudamérica. Es algo que no se puede agotar fácilmente. El tema de seguridad obviamente tenía Jan, yo tenía también el tema de educación superior, que me parecía importantísimo, sobre todo para evitar la brecha que teníamos de los estudiantes que salen cada año sin tener oportunidades de tener una educación digna, y también el tema social, en el cual yo era promotora de aportar con mi conocimiento. Y ¿qué en lo social? Deme un ejemplo, para entender otra vez por qué se encandiló con la posibilidad, aparte de que Topic en ese momento tenía una posibilidad de crecer mucho. Mira, nosotros planificábamos ser la tercera opción para la ciudadanía. Claramente que no es lo mismo que la tercera vía. Sí. La tercera opción. La tercera opción. ¿Caracterizada por qué? ¿Qué caracterizaba la tercera opción? Bueno, esta tercera opción, esta tercera vía prácticamente no tenía ninguna visión como tiene actualmente el correísmo, y actualmente del presidente Noboa, con ideas totalmente diferentes, sobre todo en el tema económico. Recordemos que Jan es un experto en materia económica, en materia de seguridad, que son los pilares fundamentales de un posible candidato que necesite para poder llevar a cabo un plan real y contundente que pueda desarrollarse. Aunque las categorías ideológicas están superadas, ¿en dónde la ubicaría, ideológicamente hablando? El proyecto sí. Como tal, yo creo que es bastante liberal, liberal. ¿Republicano? Un poco, sí, ya. Un poco. Sí. Ahora, ¿qué le dijeron cuando la llamaron? Toda esta historia no se ha contado. ¿Quién la llamó? ¿A cuenta de qué? Bueno, justo tuvimos un podcast unos días antes de que sucediera todo esto, en el cual me invitó Jan a formar parte de este podcast. Le convencí de que la participación ciudadana es muy importante para el desarrollo de un Estado. Después de eso conversamos ampliamente, confluimos en muchas ideas y le dije: mira, deberías lanzarte a la presidencia, tienes ideas muy frescas, muy nuevas, muy innovadoras, y lo bueno es que estás recogiendo la participación ciudadana, porque un gobierno no puede avanzar si no tiene la participación ciudadana y vaya de la mano con los ciudadanos. Entonces, a las pocas semanas de esto me llamó, me dijo si quería formar parte de este proyecto. Le dije que me dejé pensar, porque tenía 1.315.000 votantes que no podía dejarlos de un día para el otro, y que me dé un poco de tiempo. Él después me llamó y me dijo: sí, necesito que vengas inmediatamente porque vienen las alianzas y no quiero que me impongan la candidata a la vicepresidencia. Por eso es que renuncié muchísimo antes del 2 de octubre. Qué bueno conocer ese antecedente, porque de lo que había trascendido daba la impresión lo contrario. ¿Quién es el perfil? ¿Quién es conocida? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Quién es una mujer guapa? Que también es un factor, la imagen. ¿Quién es independiente? ¿Quién es honesta? Esta, llámala. No ha sido así. Hubo una, aunque sea corta, relación previa. Así es. Pero ¿en qué terminó esto? Ya van a ver. Brevemente, permítanme recordarles que en radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro. Gracias. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo estamos a través de Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, en la bonita del centro del país, que también es 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, por Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. No se pierdan mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9 con Félix Narváez, y de 9 a 11 el debate de Centro Digital, que hoy arranca evaluando el primer año del presidente Noboa. Bueno, miren cómo ha terminado esta segunda incursión en la política de Michelle Calvache. El día miércoles anterior tuvimos una sesión de buró mediante la cual se decidió, estuvo presente en esa reunión el señor Mauricio Rodas, que sabemos que es el presidente del movimiento. También estuvo Guillermo Celi, que es el asambleísta nacional por la lista Suma. Estuvo el equipo operativo, y en ese momento dijeron, y todos estuvieron de acuerdo por unanimidad, que la persona que debería suceder a la candidatura de Jan en este caso es, por orden natural, sería la vicepresidenta. La candidata en ese momento. Digo la sucesión como tal. Después, sin ningún tipo de aviso, se cambió este tema y lastimosamente se tomó la decisión de seguir con este proceso. El día sábado estuve en Guayaquil
ya me dieron la negativa total de mi candidatura cuando eso ya estaba prácticamente anunciado y decidieron continuar con el proceso como tal. No quiero decir, quiero creer que es un tema más de desconocimiento legal y la preocupación de todo lo que se viene atrás, 151 asambleístas, 151 personas que dejamos todo por este proyecto. Quiero creer que es eso. ¿Qué quiere decir sin ningún tipo de aviso? Se dijo, después sin ningún tipo de aviso, ¿debían notificarla? No, el día miércoles Jan llama una sesión de buró que se llamaba en ese momento, en donde estuvieron todas las personas que se mencionó en el video y decidieron que por orden y sucesión natural debería ir yo. En este sentido... ¿Quiénes decidieron? ¿Quiénes participaron en esa reunión del buró? Mauricio Rodas, presidente de Suma, Guillermo Celi, primer asambleísta nacional, Antonio Sola, que en ese momento es el estratega, también estaba mi estratega, estaba Jan y el equipo de Jan, comunicacional y demás. Ok. Entonces, claro, el orden de sucesión natural sería la mía, dijeron que iban a hacer una consulta al CNE, pedí varias ocasiones que me manden el texto, nunca se envió la consulta, preguntamos si iban a pedir aclaración al Tribunal Contencioso Electoral, tampoco lo hicieron. El día jueves y viernes sonaba mucho, no hacia mi persona, sino dentro del movimiento, que se iba a poner a Juan Manuel Guzmán, que es cuñado de Jan Topic. Deciden, creo que a última hora, que no, pasan 6 personas a la siguiente etapa. Me llaman el día sábado para conocer a estas personas. Pensé que ya íbamos a conversar acerca de mi tema porque ya era un hecho y ellos continuaron con este proceso. Dije, bueno, tal vez sea para la vicepresidencia. No me dieron respuesta alguna. ¿De cuál reunión es que usted dice que la sacaron, inclusive, cuando estaban en una reunión virtual en Zoom? Ellos avanzan en este proceso que hicieron mediante la plataforma Suma. Estuvieron 4 personas, me parece que era un Omar Algo, que era un periodista que solo entró para jugar con la plataforma, que me parece una falta de respeto, se salió. Quedaron el señor Armijos, que era ex gerente de Petroecuador, quedó Antonio García, que es el señor que se eligió, y quedó el señor Enrique Gómez, que en este caso es la persona que fue inscrita. Cuando usted dice me dieron la negativa, y ya el sábado me dieron la negativa, en lo que le acabamos de ver, ¿a quién se refiere? ¿Quién le dio la negativa? Prácticamente ellos decidieron que era muy riesgoso hacer que yo renuncie para que asuma la candidatura a la presidencia. ¿Y quién se lo comunicó, abogada? ¿Perdón? ¿Y quién se lo comunicó? Nadie me comunicó. Entonces, ¿cómo sabe que le dieron la negativa? Porque en ese momento estábamos en reunión en Guayaquil. Le dijeron, no, lo tuyo es bien complicado, es muy riesgoso y no se va a hacer. Ok, enseguida vamos a analizar esos argumentos porque los expusieron Pedro Freile recién. Entiendo que es en el programa de Fabricio Vela, en Quito, por el fondo que veo allí. Freile, Susana González, el mismo Jan Topic y Guillermo Celi siempre mantuvieron el speech de que yo no podía renunciar en primer lugar y tampoco podía ser la presidenta. Entonces ellos manejaron ese tema jurídico que muy pronto se les cayó, puesto que el día de hoy acaban de aprobar, ya hace pocas horas, el nuevo binomio que es totalmente distinto al que inició. Entonces Correcto. sí se podía. Cosa que además fue aclarada por André Benavides, constitucionalista entonces. Entonces, veremos la forma en que Pedro Freile explicó esto y en que Jan Topic inclusive lo defendió y dijo algo más respecto a Michelle Calvache. No sé si lo recuerda ella, está grabado en video. Será cuando volvamos en esta entrevista sobre una renuncia digna. La renuncia de Michelle Calvache, primero a una posición segura, ganada con votos y no con vetos en el CPCCS, y luego a una posición sometida como vicepresidenta de un extraño que toma como aventura una candidatura presidencial, ha sido un raro ejemplo de dignidad y responsabilidad. Ojalá cuide su capital político, crecido con esto, y el país valore su actitud. Proseguimos, les vuelvo a recordar que lo anunciado con el presidente Álvaro Uribe para mañana, para el domingo, desgraciadamente no pudo ser porque él cambió su agenda. Hoy tuvo una reunión con el presidente Novoa a las 11, que era la hora concertada con él para la entrevista en el Hilton Colón. La pasó para las 4, en que justamente grabamos este espacio, y le dije que seguramente estaríamos en Medellín próximamente. Nos pueden seguir en One Plus, Canal 14, para el reprise, pero al día siguiente y a las 6 de la mañana, el mismo número, 14, en las 3 cableras que lo reproducen, para reprise. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV.
El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en resumen en su página de noticias y portada principal. Apenas concluye y en Zapping estamos, Canal 43 dijo que hasta ahora es por Vito TV, pero también por OnePlus que sale allá. En fin, son 200.000 suscriptores más incorporados a la posibilidad de vernos. Lo de Macro Digital se los cuento luego. Ante los argumentos que escucharon a la abogada Michelle Calvache esgrimir de que no solo debía ser ella, le correspondía, sino que podía ser ella, esto explicó Pedro Freile en Quito en el programa de Fabricio Vela. Habrá que escuchar a Michelle qué es lo que tiene que decir. No conozco los argumentos. Lo que te puedo decir por experiencia propia, y de hecho después de haber estudiado un tema que para nosotros fue importante y fue tratar de que ella sea el candidato en lugar de Jan, porque esa fue nuestra primera opción naturalmente. La firmeza de la candidatura sucede cuando, después de haber sido calificada por el CNE, transcurre un plazo que son 3 días y nadie la impugna. Y la candidatura de Michelle jamás fue impugnada por nadie. La resolución del CNE lo hace solo respecto del candidato presidencial y explícitamente dispone que se reemplace al candidato presidencial. Esto es derecho público, lamentablemente, porque como te digo, Michelle es la mujer que tiene los méritos para estar ahí, pero yo creo que fue como un amarre desde la autoridad mismo para evitar que ella pueda ser la candidata presidencial. ¿No es lógico el argumento de Pedro Freile? Usted ya estaba reconocida como candidata, es prohibido, no se puede renunciar a una candidatura reconocida, y lo estaba en el momento en que nadie la impugnó. El único impugnado era Jan Topic, y por lo tanto podía arguirse en el TCE que usted estaba aspirando o siendo postulada a una dignidad sin poder renunciar a la otra y dejar al partido Suma sin candidato. Falso de falsedad absoluta. ¿Por qué? Y me explico. Primero, es súper claro que la candidatura del binomio presidencial y vicepresidencial es unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma resolución sale la aprobación del presidente y la vicepresidenta. Al haber sido impugnada y al haber ido al Tribunal Contencioso Electoral, nunca estuvo en firme mi candidatura, primera cosa. Y en segunda, y para acotar esto también, la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, en su segundo inciso, dice claramente revocar la resolución número tal, y después explica también lo que ya está totalmente descalificado. ¿Qué quiere decir con esto? Que se revoca la totalidad de la resolución y que Jan no puede volver a ser candidato. Sin embargo, de eso no habla absolutamente nada de lo mío. Tanto fue así que yo renuncio el día lunes y ellos inmediatamente inscribieron otro binomio, y este otro binomio, que es totalmente diferente al inicial, ahora ya está aceptado por el Consejo Nacional Electoral. Pero por el mismo argumento que usted utiliza, total. Esta candidatura es unipersonal, inclusive en la votación, se vota por los dos. Pero la calificación es individual. Pero estaba descalificado el binomio, pues, entonces también estaba descalificado usted. O sea, no descalificada porque se podía ratificar nuevamente al momento de yo presentar las firmas, por ejemplo, del plan de trabajo y todos los insumos que se necesita para la nueva inscripción con el nuevo candidato. Eso tenía que haber pasado. Pero ¿Para yo vicepresidenta? Para vicepresidenta. Tenía que volver a inscribirme, volver a llenar los datos, llenar el plan de trabajo, firmarlo y demás. O sea, para vicepresidenta, después de la descalificación que hace Jan Topic, el TCE, sí podía usted optar otra vez. Claro. Ya no para presidenta, después de esa descalificación. Sí se podía. También. Claro. No entiendo por qué. Si usted dice que esta es una candidatura unipersonal. Podía renunciar. Cuando lo descalifican a él, descalifican a todo el binomio. Todo el binomio. Entonces tampoco puede volver a ser usted. No, porque yo no tengo el impedimento. Ah, ahora entendí. Escuchen a Jan Topic lo que dijo sobre esta materia. Ya entendí. El pronunciamiento del CNE. Sí, habían varias teorías. O sea, un pronunciamiento, una teoría es que mandan a reemplazarme solo a mí. La teoría de Michelle es que mandan a reemplazar el binomio. Si mandan a reemplazar el binomio, Michelle ya no es candidata, puede volverse a candidatizarse a la presidencia. Pero sí, efectivamente Suma decidió que no quería correr ese riesgo, porque si esa teoría no era asumida por el TCE, el partido se queda sin candidatura. A ella le generó obviamente una fricción de que yo ya no sea el candidato, sea otra persona, y que ella no sea la candidata a la presidencia. Yo abrí una plataforma web, 2 días programando, todo el mundo que quiera participar podía participar. Y sí, nos vino Mundo y Raimundo, vino gente de la izquierda, vino gente del centro, vino gente de la derecha,
De todo. Pero esa es la democracia, ¿no? Y ganó el mejor, que es en este caso Enrique Gómez. Y es pública la votación. Yo voté por Enrique Gómez. O sea, Michelle votó por Antonio García. Usted votó por Antonio García, exfuncionario del correísmo que desde el CONARTEL suspendió 3 días al aire Teleamazonas, Dragon Ball Z y Los Simpson. No fue así. No ¿Está fue así. mintiendo? Sí. ¿Por quién votó usted? Hay 2 cosas ahí. El día sábado, cuando hacemos acaba este debate que hicieron entre estos 6 candidatos que quedaron de cada una de los grupos que armaron ahí, se les entrevistó a cada uno de ellos y en esa entrevista quedó el señor ex gerente de Petroecuador, el señor Armijos, quedó Ramiro García, no avancé a escucharlo, este señor Gómez. ¿Cuál Ramiro García? No, Antonio García. Antonio García, ya, ok. Quedó Antonio García y yo no avancé a escuchar a Enrique Gómez. En ese momento me pareció bastante extraño, dije, de los 2, ¿cuál es el menos peor, que menos habló? Dije Antonio García. Para esto yo no lo había conocido, ya habían decidido hace rato que él tiene que ir al siguiente día. El siguiente día en la reunión con los asambleístas. ¿Quiénes son ya habían decidido? El buró que estaba en ese momento. Lo que me mencionó, ok. Entonces al siguiente día llaman a esta reunión ampliada con los asambleístas y ya les pone, si vamos con Michelle, nos corremos el riesgo de descalificarnos. Si nos vamos con Antonio García, tienen todo mi apoyo, vote. Entonces, esa fue la democracia. Una cosa es que usted se admite que dijo que le parecía el mejor. De los malos, el menos peor, dijo Antonio García. Ajá. Pero no llegó a votar por él. No, la sí votación emitió se esa hizo, opinión. La opinión sí, y tanto es así que en un chat que tenemos de la asamblea que tenía, yo era parte de ese chat, ahí votaron y ahí están los votos, que fueron 30 y pico de votos que se pueden mostrar claramente y ahí no está mi voto en absoluto. Ya van entendiendo lo importante que es reconstruir esta historia. Seguiremos en esa línea en la siguiente media hora con la abogada Michelle Calvache a propósito de una renuncia digna. La renuncia de Michelle Calvache, primero a una posición segura, ganada con votos y no con vetos en el CPCCS, y luego a una posición sometida como vicepresidenta de un extraño que toma aventura, o que toma como una aventura una candidatura presidencial, ha sido un raro ejemplo de dignidad y responsabilidad. Ojalá cuide su capital político, crecido con esto, y el país valore su actitud. Seguimos, después ponemos la luz bien. Lo más importante es seguir. Pues no me veo en el monitor. Ok, entonces cuenta 5, 4, 3, 2. Gracias. Disculpen, hubo un apagón aquí. Si algo de esto no se puede corregir al aire, lo siento mucho. Les recuerdo que estamos por Macro Digital en Estados Unidos para una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos que nos siguieron, sobre todo en los programas que hicimos desde Nueva York. En Ecuador, ellos también tienen salida en CNT Play, en el cable Familia, que es Canal 62, en Colorados Visión, en Santo Domingo de los Áchilas, en Supercable, HD, en 11 Play a nivel nacional y en Galápagos, aparte de Pichincha, Santa Elena, Loja. Pero la novedad ahora es que con Macro Digital ya estamos en Wave de Hispasat, que es Canal 21. Señal disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Como si faltara algo más. Bien. Para quienes no han seguido este proceso muy claramente y entiendan mejor de qué estamos hablando con la abogada Michelle Calvache, recapitulemos lo más importante de él en este reportaje de Adriana Bermeo de Coavisa. El escenario electoral de Suma cambió radicalmente. Hasta la tarde de ayer, el reemplazo de Jan Topic, que por decisión del Tribunal Contencioso Electoral no puede participar en los comicios del 2025, era Antonio García, abogado de 43 años que ocupó 6 cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa. Fue su delegado ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión.
Ante la serie de críticas en redes sociales, luego se mencionó que sería Wilson Gómez Vázquez, un rostro poco conocido, que según su perfil de LinkedIn es psicólogo con una especialidad en economía y gestión de riesgos de la Universidad de Florida. Y la mañana de hoy perdieron a su candidata vicepresidencial, Michelle Calvache, que renunció a la contienda electoral. En una rueda de prensa explicó que el miércoles pasado, por unanimidad, los directivos de Suma decidieron que ella sea la candidata a presidenta. El sábado en Guayaquil recularon y continuaron con un proceso interno de selección en el que también consta Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador. Hay una parte en esa reseña que me interesa. Cuando usted admite que le parecía el mejor entre los malos, Antonio García, pero que aún así no votó por él, ¿ya recordaba y había repasado todos los antecedentes? No, en absoluto. Al día siguiente, después con las redes sociales, me entero quién era y obviamente una persona que tenía eso de coartarle el derecho de expresión, de libertad de expresión, no confluía con mis pensamientos. Esa fue una de las gotas que derramó el vaso hasta la tarde, cuando vuelven a cambiar a las pocas horas. Usted tiene 39 años, 16 años atrás tenía 23, ¿no se acordaba de eso? La verdad no. Ok, la verdad no. Qué bueno, le creo. Ahora, ocurre la descalificación y esta es la reacción de Michelle Calvache. Después de la descalificación de Jan, que se inició sin mi consentimiento ni aceptación, un proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en la plataforma Transforma, que ustedes conocen. En dicho proceso se designó un candidato con claros vínculos con el correísmo y que en sus funciones en ese gobierno afectó a la libertad de expresión. Esta precandidatura duró muy pocas horas, como ustedes saben, luego de las cuales se designó a otro candidato, a quien ni siquiera conozco. Esto está muy lejos de ser el proyecto en el cual yo me embarqué, convencida de poder hacer un cambio para el país. No sería responsable con los ecuatorianos, con mi familia, con mi hija, con mi equipo, ni con mis principios éticos, morales y democráticos, permanecer en este proceso manchado por improvisaciones y aventureros. Está muy lejos de ser el proceso en el cual yo me embarqué. Ya nos explicó cuál fue ese proceso y qué le entusiasmó al principio. ¿En qué se convirtió entonces ese proceso? Un proceso totalmente irresponsable con las necesidades actuales del país. Para mí realmente un proceso como ese debía haberse llevado de otra manera, totalmente alejado al de una plataforma mediante likes, ver quién era el mejor o quién tenía más aceptación. No me pareció ni adecuado ni tampoco responsable con las necesidades que tiene actualmente el país. Algo más dijo Michelle Calvache después de la descalificación de Jan Topic. El desprendimiento que hoy ejecuto debe servir como una lección de honor y decencia en la política ecuatoriana. Valores que, si bien han sido mancillados, no han desaparecido. Porque considero que mis valores y mis principios valen más que cualquier precandidatura. Reitero mi renuncia irrevocable a la precandidatura a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma Lista 23. ¿Desprendimiento de qué? Si usted no tenía nada. ¿De qué se desprendió? Bueno, tal vez las personas por ego, por tener dentro de su currículum que fueron candidatos, tal vez eso les enaltece. Para mí hubiera sido realmente una vergüenza. ¿Desprendimiento de qué? Si lo que parecía una opción en el decurso de la campaña no llegó a consolidarse como una tercera opción. Entonces, ¿de qué se desprendía? Bueno, de la opción tal vez de tener, como digo, dentro de su hoja de vida haber sido candidata a la vicepresidencia. ¿Y por qué no llegó a consolidarse ese binomio que se veía tan prometedor? ¿Qué pasó? Bueno, realmente creo que es importante entender, ¿no?, que cuando sale Jan de la contienda como tal, sí yo esperé realmente que me llame al menos alguien del partido, el mismo Jan, alguien del equipo, a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a consolidar el proceso que veníamos trabajando, haciendo el plan de gobierno y demás, vamos a consolidarlo contigo, con la persona que venga, pero realmente fue
nada. O sea, usted realmente nunca los conoció entonces. Sí, realmente creo que en política hay que conocer muchísimo a las personas. Otra lección más. Seguiremos explorando una renuncia digna con Michelle Calvache al volver. La renuncia de Michelle Calvache, primero a una posición segura, ganada con votos y no con vetos en el CPCCS, y luego a una posición sometida como vicepresidenta de un extraño que toma como aventura una candidatura presidencial, ha sido un raro ejemplo de dignidad y responsabilidad. Ojalá cuide su capital político, crecido con esto, y el país valore su actitud. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que pueden ustedes ver en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV, canal 9, en Divinet, canal 12, y en Data Más Televisión, canal 99. ¿Qué dijo el líder de Suma, Guillermo Celi, frente a estos hechos? Se lo comentó a FM Mundo en Quito. El nombre de la persona que sea designada va a salir justamente del proceso de democracia interna. El plan de gobierno de Suma, que lo presentamos con Jean y Michelle, es justamente un plan de gobierno para atacar los 3 graves problemas que este gobierno no ha tenido la capacidad de resolverlos. Tenemos más o menos hasta el día domingo, fin de semana, para poder presentar al CNE el binomio, obviamente con Michelle Calvache y el nuevo candidato a la presidencia de la República. Democracia interna con desconocidos. Con desconocidos, sí, muy novedoso el mecanismo de una plataforma, más de 500 en muy pocos días, una cantidad que allí se registraban, poco tiempo para verificar si correspondía lo dicho o lo escrito, lo reportado frente a la realidad, luego un examen rápido, seguramente por inteligencia artificial y toda esa tecnología que tienen, de los más idóneos, 6, un debate y luego una entrevista como si se tratara de pruebas de confianza. ¿Saben qué debían haberles hecho? Ya que estaban tomándolo así, tan en serio, el polígrafo, a ver cuántos aceptaban y cuántos pasaban. Pero aquí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es posible, aparte del riesgo político que lo puedo comprender, no compartir en la parte jurídica, cómo es posible, y qué le dice a usted el hecho, de que de repente estén dispuestos a confiarle la opción presidencial a perfectos desconocidos y con lo que ya la conocían a usted, usted no fuera confiable? Por ejemplo, de los finalistas, a Brian Armijos, Byron, disculpe ingeniero que no me acuerdo su nombre, ahí lo conozco, lo entrevisté un par de veces, técnico petrolero, tomó un par de decisiones muy duras en Petroecuador. Antonio García, tuve la oportunidad de conversar alguna vez muy brevemente con él, donde me explicó que él no era correísta y cuál fue su tránsito por el correísmo, cuestión que entendí pero no compartí, y el actual elegido, no voy a decir, no lo he visto ni en no sé qué porque suena despectivo, simplemente es alguien que si hubiera querido incursionar en la vida pública tenía que haber tenido algo de recorrido. ¿Cómo es posible que él le dice a su cabeza que de repente otros más distantes, más extraños, más lejanos, fueran más confiables que usted? Por mis características personales. ¿Qué son? Que son que yo no me iba a prestar simplemente para atacar a un candidato presidencial en favor de una candidata presidencial. Eso es todo. Explíqueme esto mejor. Que lastimosamente la campaña y la estructura como estaba creada era para atacar a cierto candidato que privaba las listas para favorecer a otra candidata. Y saben perfectamente que Michelle Calvache no se presta para esos juegos. ¿Y por qué no estaba usted dispuesta a atacar a ese candidato si hay mucha gente descontenta con ese gobernante en este país? Simplemente porque hay una la candidatura a la presidencia debe ser propositiva, en donde vendas tus propuestas, no atacando. Esa no es la manera de hacer política. ¿Cuál era su propuesta para crecer entonces? ¿Qué le dijo al buró? Miren, no es por ahí, es por acá, y ¿por qué sí? Bueno, lastimosamente no fue una reunión muy extensa, muy larga. Como digo, terminó con hacer las consultas. Pero antes tiene que haber discutido esa estrategia. Por supuesto. ¿Y qué les decía usted? ¿Cuál era su lógica? Bueno, el modelo estatal habría que perfeccionarlo, mejorarlo. Incluso se plantearon algunas... Perdón, pregunté mal, de repente no me expliqué bien. ¿De dónde proponía usted sacar los votos que les faltaban para crecer? Si no era atacando al gobierno. Sí, bueno, el pastel está dividido, un porcentaje de 20 y pico para el correísmo, otro 20 y pico para el candidato presidencial.
y había un pastel de 60% que podía tranquilamente cautivarle mediante una estrategia de nuestras propuestas para captar esa votación, no atacando a otros. Eso es lo que teníamos que hacer desde un inicio, ser propositivos y demostrar que teníamos la capacidad de llevar un gobierno adelante, más no atacando al otro. Y cuando usted propuso eso que le dijeron, ahora tú eres la estratega y no Antonio Sola, ¿ya te crees también estratega política? Más o menos así fue. Wow. Con la parte final de esta entrevista a Michelle Calvache sobre una renuncia digna, volvemos enseguida. La renuncia de Michelle Calvache, primero a una posición segura, ganada con votos y no con vetos en el CPCCS, y luego a una posición sometida como vicepresidenta de un extraño que toma como aventura una candidatura presidencial, ha sido un raro ejemplo de dignidad y responsabilidad. Ojalá cuide su capital político, crecido con esto, y ojalá también el país valore su actitud. Le recuerdo que el domingo seguimos a las 22 horas y una vez más me disculpo por no haber podido presentar la entrevista ofrecida con el presidente Uribe. Él cambió el horario de su cita de hoy a las 11, desde luego por algo más importante, era la única hora en que el presidente Noboa lo podía recibir, y la hora que nos propuso era una cosa más importante para nosotros, para mí por lo menos, que era cumplir este compromiso público para esta grabación. Gentilmente su equipo nos ha ofrecido la posibilidad de hacerlo en Medellín. Será nuestro próximo viaje para que Lía y Edwin preparen maletas. Hemos hablado de su pasado, hemos hablado de su presente. ¿Cuál es su futuro? Bueno, yo creo que realmente hay algo que dejé abandonado estos 2 últimos años por dedicarme a este proceso, que es mi hija. Creo que voy a dedicarme un tiempo a mi hija y próximamente te comentaré proyectos que tengo. Tengo organizaciones sociales que me están respaldando fuertemente y aprovecho este medio de comunicación para mandarles un enorme abrazo y mandarles cariños por todo el apoyo recibido del Carcha al Macará. Entonces, ¿qué edad tiene su hija? 8 años. ¿Qué dice de la lejanía de su madre por su función pública? Es chistoso, pero ella siempre me dice, mami, yo sé que estás haciendo algo bueno por el país, así que yo puedo esperar. Qué hermoso. ¿Quién le ayuda a compartir esa responsabilidad? Bueno, ahorita tengo una señora que me ayuda. ¿Los abuelos? Mi mamá vive en Ambato. ¿Su papá? Es fallecido. No sabía. ¿Se arrepiente de haber entrado en la política, Michelle? Para nada. Desde donde Dios me ponga, yo estoy al servicio de la ciudadanía y del país. Donde sea que esté, siempre voy a tener esa convicción, como lo he venido haciendo durante todo el largo de mi vida. Quizá fue mejor haberse quedado en el CPCCS y, como yo he dicho a lo largo del programa, no dejar una posición segura por una posición insegura que terminó siendo una aventura. Yo creo firmemente en que Dios pone los caminos que uno tiene que transitar. Con la madurez que tengo en este momento política, tomé la decisión en ese momento y actualmente tomé la decisión para un futuro que yo creo más tranquilo y más prometedor para mí también. Me voy con la dignidad intacta. Pero también con la política en su horizonte. Me gusta mucho y quiero hacer. ¿Qué le gusta de la política? Mira, yo creo que las mujeres tenemos que ser parte de la política del país, porque este tipo de acciones machistas tal vez son las que obligan o despliegan a las mujeres de un lado. Y creo que mientras más mujeres estemos participando en política, más difícil va a ser cegar nuestros ojos y nuestra boca. Hay quienes me han dicho, Carlos, la Michelle, que así hablan en la sierra, no es tan ingenua y sana como parece. Ya sé que tú la aprecias mucho, la admiras quizá, sé que la has tratado siempre muy bien, pero ella sobre todo es inteligente. Ella aceptó con Topic porque veía la posibilidad de ganar y se desembarca con cualquier otro porque no ve la posibilidad de ganar, punto. Nunca te lo va a decir. Contéstele a esa persona. Mire, realmente creo que en política hay que ver las posibilidades y las realidades estadísticas. Jan tenía un buen arranque de entrada. Mi capital político, a pesar de que no es muy grande, también podía sumar a esto. Y como dijimos desde un inicio, es una tercera vía, una tercera opción que podía tener la ciudadanía. Y me embarqué en ese proyecto porque había la posibilidad de incluso ir construyéndolo, y con la expertise que vengo teniendo del sector público me parecía importantísimo dar ese aporte al país y servir a los ciudadanos, que desde el Consejo de Participación Ciudadana
estaba limitado, con todos los riesgos que corría por tomar las decisiones que tomé también en su momento. Te agradezco su tiempo, gracias, su Carlos. presencia y su decencia. Gracias. Yo me ratifico en la opinión que he dado a lo largo del programa y en una que emití en X antes de esta conversación, porque no era necesario para darse cuenta y ha sido ahora indispensable para reafirmarlo. El proyecto de Jan Topic, que devino en una alternativa fuerte que comenzó en este programa como opción a la inseguridad, luego de que yo me ocupé en divulgar su combate en Ucrania, que me parecía valiente y heroico, arriesgando familia, fortuna y vida, y lo llevó a pensar a Guillermo Lasso en su secretario de Seguridad, y luego se asustó y le ofrecieron ser asesor en seguridad, tras lo cual quedó posicionado en su principal talento. ¿Qué es ese? Devino en otra cosa hace rato, por su temperamento, su actitud personal, su idea de ser un ser súper genial, y su desprecio a las ideas y discrepancias de todos los demás, que no la logra disimular en su lenguaje gestual, aunque a veces muy bien en sus palabras. Hay gente que en contacto con el poder se deslumbra, se enferma, se distorsiona, no solamente se envanece con el poder real, que es la posibilidad de acceso al Estado para por políticas públicas tener la posibilidad de regular sus conductas. Bueno, pues ese proyecto político, ¿ya?, que le causaba problemas a su familia y a su emporio empresarial, terminó siendo un instrumento del correísmo en los hechos para dinamitar a Noboa y fortalecer a Luisa. Tanto que quien más atacaba al presidente era Topic y quien menos lo hacía era Luisa, conscientes de que el nicho de opositor ya lo tenía ganado y lo tiene ganado el correísmo, y la forma de crecer era apelando a ese grupo no decidido ni anti ni pro, sino en espera de propuestas. La forma en que devino esta aventura política lo ratifica y a la vez explica por qué el beneplácito del gobierno, con una candidatura que no amenazaba con entrar a la segunda vuelta, pero ciertamente sí el que entre primero a la segunda vuelta, por el efecto que tenía en restarle adhesiones a Noboa con un ataque reiterado, aunque solo fuera una candidatura del 8 o 10% que yo llegué a estimar entre 14 y 15%. Espero que ustedes hayan entendido después de esta conversación intensa, muy dolida y muy profunda, de cómo se mueve la política realmente allá atrás, más allá de lo que ustedes ven aquí delante. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... El secreto de la Navidad es regalar momentos de felicidad con laptops, celulares y Smart TVs, hasta con el 40% de descuento. Págalos a 18 meses y tu cuarta cuota es gratis. Pídelos en los centros de atención a clientes. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.